Bienvenidos, soy Jean-Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias. El día de hoy tenemos una emisión muy interesante en vísperas de la jornada electoral para saber qué pasa en la vigilia electoral y qué es lo que todavía se estará haciendo de aquí hasta la jornada electoral. Y para ello me da muchísimo gusto saludar y recibir con mucho afecto a Rodrigo Morales Manzanares. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, el gusto es mío. Bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Y pues bueno, Rodrigo tiene una amplísima experiencia en materia electoral, ha sido consejero del Instituto Electoral de Distrito Federal. En aquel entonces, soy Ciudad de México, ha sido consejero electoral del INE y además has estado en muchas misiones de observación internacional electoral con la Organización de Estados Americanos. Entonces, bueno, pues es un invitado de primera línea, como todos los que estamos aquí, los que vienen a este espacio, que nos distinguen con su asistencia. Rodrigo, ¿cómo has visto, pues digamos, hoy que terminan campañas y que todavía faltan unos días, que esto que le llaman pomposamente el periodo de reflexión, la veda electoral, pero hay todavía muchas cosas que el órgano electoral hace y está haciendo, ¿no? Y incluso la semana pasada se aprobaron algunos acuerdos en el INE, pues de emergentes, ¿no? Con medidas emergentes para poder cubrir varias cosas. Platícanos un poco cómo ves el panorama, qué es lo que, en tu experiencia, qué es lo que se va o se está haciendo todavía y cómo llegaremos a la jornada electoral. Mira, a partir del lunes se empezaron a distribuir más de 170,000 paquetes, que son el número de casillas que se pretenden instalar. Entonces ya empezó, digamos, esa fase de distribución, de dispersión de todos los materiales electorales, es decir, ya empezamos a transferir la responsabilidad a la ciudadanía. Eso va a ocurrir hasta el día viernes. Ahí se completaría, digamos, la distribución de materiales. Y respecto a los acuerdos que señalabas de la semana anterior del Consejo General, en efecto, hubo que tomar algunas medidas emergentes. A ver, ¿es normal que haya renuncias? Sí. La última semana, etcétera, etcétera. Pueden ser varias las razones. Una es porque en la víspera de la jornada electoral la gente no quiere asumir esa responsabilidad. Puede haber asuntos salariales, que sea más competitivo, por ejemplo, el INEGI que el INE. Puede haber incluso asuntos que los propios partidos políticos les ofrecen a los CAES ser representantes generales. En fin, eso es un asunto común. Quizás lo que llama la atención de lo que ocurrió la semana pasada es el volumen. Es decir, son muchos. ¿El INE tiene mecanismos para suplirlos? Generalmente sí. Habría que estudiar a detalle en qué zonas se concentran estas ausencias, pero lo que normalmente hace es habilitar, por ejemplo, funcionarios de módulos del registro. Ahorita no hay módulos, entonces perfectamente. Y es gente capacitada que conoce la materia, pero en fin, habrá que ver ya cómo llegamos a la jornada electoral del domingo y si esto impactó o no, o qué tanto impactó, digamos, el asunto, que inicialmente será, pues seguramente el INE traerá cortes y el número el viernes ya cuando diga, sí, ya entrega todo. Exactamente, o me faltó X, o en fin, sí, es un proceso en construcción, digamos. Ahora, he visto, he tenido gente que se me acerca y me dicen, oye, me designaron como funcionario, pero todavía no me capacitan, o además, también es proceso, o sea, porque para decirles, es que no se para y ya nada más estamos listos de sus marcas, listos fuera y se arrancó. Sí, claro. Todo esto todavía tiene una buena parte de, como dices, de renuncias, de estar sustituyendo gente, etcétera. Y yo me acuerdo, pues, a veces el mismo sábado en la noche. El sábado en la noche. Ya claro. Sé que se cayeron estas renuncias, hay que rehacer toda la casilla, claro, toda la mesa directiva de casilla, etcétera, ¿no? Entonces, vamos bien. Aunque lo que dices llama la atención que es en un porcentaje, en un volumen importante, ¿no? Sí. O sea, sí. Digo, no para alarmarse, y la otra fuente, digamos, de reserva es, como ya estamos en un formato de casilla única,
son los propios capacitadores de los OPLES, que puedan fungir como capacitadores también a nivel federal, ¿no? O incluso habilitarlos como funcionarios. Exactamente. Bueno, pues entonces es... Digo, sí hay mecanismos, pues, no es que se cayó la elección, ni mucho menos, pero, pues, en fin. Ahora, otra de las cosas que me llamó la atención de las decisiones estas emergentes, una solicitud de 100 ciudadanos en Chiapas para solicitarle al INE que ubicara una casilla extraordinaria. Digamos, a ver, aquí para la audiencia, hay casillas básicas contiguas, especiales y extraordinarias. Las extraordinarias son las de dificultades geográficas. Pero me llamó la atención que era por temas de desplazamiento, de violencia, ¿no? O sea, digamos, yo no tenía memoria o no tengo memoria de haber tenido este tipo de decisiones o de solicitudes. ¿No? Entonces, bueno, pues esa es otra de las cosas que están ahí latentes. Sí. A ver, yo creo que en el caso del INE, una novedad es que a esta elección vamos con muchas caras nuevas. Es decir, en la Junta General Ejecutiva, la gran mayoría son encargadurías de despacho, en muchos casos gente que no ha tenido experiencia electoral, pero, digamos, la buena noticia es que toda la estructura territorial, todos los vocales locales, los vocales distritales, es gente con mucha experiencia, lo cual, digamos... Sí, porque al final eso es la parte que hace que camine todo este asunto, ¿no? Es la parte de calle. Como siempre decía cuando estaba yo, incluso cuando era consejero, las elecciones salen a pesar de los consejeros, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, me deja tranquilo. Pero la otra novedad, en efecto, es la cercanía de la delincuencia organizada con las urnas. Y vamos a ver, seguramente, porque ya lo hemos visto en elecciones locales, dificultades para instalar casillas en algunos territorios que están francamente dominados por grupos de este tipo. Ahora, yo me acuerdo cuando en la anterior administración se decidió postergar la elección en una parte de Guerrero y otras más, ¿no? Y justo era porque no había forma de... condiciones. Entonces ahora vamos a ver seguramente estos temas también cómo juegan, ¿no? Exactamente. Ahora, tú ves alguna vez en algún otro programa lo comentamos, en donde esta cara nueva o esta parte de la delincuencia organizada no la teníamos considerada o no se consideraba, y hoy parece que pudiera jugar un papel, pues si no decisivo, importante, y que habría que ver cómo se trata el problema, ¿no? Cómo se plantea realmente, decir, hay que reconocerlo. Sí, claro. No, bueno, hay un mapa de riesgos, normalmente es un ejercicio que se hace. Evidentemente, la responsabilidad de garantizar seguridad tanto a candidatos como a la población en general no es del INE, es de la fuerza pública, pero, digamos, al final del día el INE es el primer cartógrafo del país, es el que conoce mejor y en tiempo real todos los cambios demográficos, etcétera, etcétera, y por supuesto también las zonas de riesgo o no, ¿no? Yo creo que hay muchos territorios de nuestro país donde la única agencia del Estado mexicano que puede entrar es el INE. Claro. Porque ofrece un servicio que es la credencial para votar, que es un medio de identidad, etcétera, etcétera, y porque está cercano a las comunidades de manera cotidiana, ¿no? Pero... pues, vamos a esperar. Ahora, no ha habido una alerta de parte de la autoridad como para decir, a ver, o foco rojo. Pues no, espero que no se activen nunca, pero sí, es una novedad que nos está acompañando en este proceso, desgraciadamente, ¿no? Ok. Ahora, finalmente, bueno, pensando en hoy que se cierran las campañas, haces todos sus cierres, etcétera, los partidos tampoco descansan. Y estos, o sea, ellos tampoco se van a reflexionar. Ellos tienen que arreglar toda su maquinaria, capacitar a sus representantes. Y creo que ya también había un buen número de representantes ante las casillas de todos los partidos, ¿no? Sí. El último corte ya parecía que se estaba garantizando
pues una cobertura interesante, ¿no? Okay. Pero incluso ahí la semana pasada se tomó un acuerdo para facilitar aún más el registro de representantes para los partidos. El mismo día que se tomó el acuerdo de emergencia para esto de los capacitadores asistentes, también se facilitó, digamos, el registro de representantes, lo cual pues es una buena... Claro. Un buen acuerdo, pues, ¿no? Porque al final, digo, independientemente que los ciudadanos son los que cuentan los votos, el tema que los partidos tengan representación en casi todas las casillas, eso nos da pues les da tranquilidad porque va a estar más vigilada, ¿no? Así entonces, esta parte de la representación va bien. Creo que, bueno, había ahí temas de diferencias de dirigentes de partido, de que quién trae más, etcétera, sí. Pero me parece que eso no era trascendente, sino más bien lo importante es que se logre cobertura, ¿no? En todas las casillas, y esto también están haciendo cambios, ¿no? Porque la legislación establece que son 13 días antes de la jornada deben de a más tardar acreditar sus representantes, pero sigue habiendo cambios, entiendo yo, y se ampliaron los plazos, ¿no? Así es. Ok, entonces, pues hay un chorro de temas que estamos viendo con miras a la elección, que ya nos da un panorama mucho mayor de todo lo que se está haciendo. Ahora, Rodrigo, tú has estado siguiendo muy puntual todo el proceso electoral y no sé si traigas algún otro tema adicional en lo que se refiere, por ejemplo, platicábamos días anteriores, estas alertas que ustedes iban sacando, estas alertas democráticas, etcétera, un poco para compartir lo que han observado en esta elección o en esta fase de preparación de la elección y las campañas con miras a la jornada. Mira, yo creo que lo que nos está ofreciendo este proceso electoral es una agenda muy nutrida de cambios por venir, ¿no? Tenemos que revisar la ley en muchos sentidos. Primero, tenemos un arbitraje político o un arbitraje de parte de las autoridades electorales muy débil. No se pudo reencauzar las pre-campañas así llamadas. Las violaciones al 134 y al 41 constitucional por parte del Ejecutivo son sistemáticas, tampoco se han podido, es decir, pareciera que vivimos en el desacato sistemático, ¿no? Entonces hay que repensar esa norma, porque si es letra muerta no sirve para nada, ¿no? En fin, hay que hay que buscar mecanismos para garantizar la equidad realmente. Parece que nosotros en la calle vemos unas campañas y el INE ve otras, ¿no? Entonces, sí creo que hay que repensar de nuevo todo el sistema para que sea eficiente, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un saldo de cosas pendientes a revisar, insisto, que tienen que ver con la calidad y capacidad del arbitraje, tanto del Instituto Nacional Electoral como del tribunal, ¿no? Y otros temas, por ejemplo, que tú ahora que lo mencionas, revisar y justo poner en la mesa como esta parte del crimen organizado, el financiamiento ilegal de las campañas, claro, por supuesto. O sea, es una realidad que no la quieren ver. Exacto. Y hay de un montón, desde los flujos de efectivo, sí, hasta empresas que se meten y patrocinan. Y pues ahí como los rastreas, porque dices, oye, ya le pagué a tal, y ya pues, se pusieron a trabajar para algún candidato, ¿no? Entonces hay cosas que me parece, como dices, parece que el INE ve otras campañas y pues nosotros vemos otras. Sí, claro. Habría que justo plantear esa parte. Y otra, me llama la atención justo esta parte de cuando dices hay que repensar los temas por violaciones o desacatos sistemáticos, porque el régimen de sanciones luego dice, bueno, pues si no eres un sujeto que yo te puedo sancionar, lo comunico a tu superior jerárquico. Y aquí, ¿quién es el superior jerárquico? El presidente, ¿no? Entonces, o sea, se le queda ahí la norma sin diente alguno para poder... Las multas tampoco están inhibiendo rebases de topes o temas de esos. Es decir, no estamos teniendo instrumentos eficaces que impiden, digamos, que se reiteren
las violaciones, ¿no? Ok. Y bueno, pues este va a ser, pues yo creo que derivado de la elección vamos a tener una amplia agenda de temas, Sí, claro, para ir discutiendo, ¿no? Porque sí vienen buenos cambios. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Continuamos en Elecciones en la Mira platicando con Rodrigo Morales, y otra de las cosas que ha llamado la atención, o a mí me ha llamado mucho la atención y que pues no sé si no veo tanta efervescencia política, pero ha sido las encuestas que traen un diferencial entre una candidata y otra que no se mueve, ¿no? Uh-huh. Mira, eso sí, sin duda va a ser con los resultados del domingo habrá que ver con cuidado el comportamiento también de las casas encuestadoras, pero sí llama mucho la atención. Si tú recuerdas la elección presidencial del 2000, del 2006, del 2012 y del 2018, en las 4 donde ya se empezó a hacer más común el ejercicio de las encuestas, siempre había movimientos. Es decir, el que arrancaba 6 meses o 9 meses antes en primer lugar, no necesariamente era el que ganaba. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque las campañas, pues sí, la gente comete errores, la gente comete aciertos, etcétera, etcétera, y conforme se van dando a conocer más las personalidades de los candidatos, la gente va cambiando su punto de vista. Eso pasó en las 4 elecciones presidenciales, y en esta parece que no. Es la primera vez que veo una elección cuyas encuestas no se mueven a lo largo del tiempo. Es decir, sí creo que algo está pasando con las encuestas. Hay gente que lo describe o lo atribuye a un fenómeno estudiado hace tiempo, que es la espiral del silencio, que yo no te contesto lo que voy a hacer, sino lo que yo creo que tú quieres oír de mí, ¿no? Ok. En sociedades muy polarizadas esto tiende a pasar. Entonces, pues ya el domingo nos enteraremos bien a bien qué pasó. Nos enteraremos también de otro tema, que es el nivel de participación. Claro. Es decir, lo que sí hemos visto objetivamente en aquellas encuestas que reportan también por edad, es que los jóvenes están muy alejados de la política. Ni los partidos, ni los candidatos, ni la autoridad ha conseguido seducir a los jóvenes para que se entusiasmen con la política. Claro. Uno ve las fotos de las concentraciones, de las marchas, etcétera, etcétera, y es otra generación. Es decir, no vemos los contingentes alegres de jóvenes, etcétera, etcétera. Vemos gente ya mayor, ¿no? Claro. Que no será, por cierto, la primera vez que voten. Es decir, lo que no vemos es primovotantes, pues, en las concentraciones, lo cual no es una cosa exclusiva de México. El alejamiento de los jóvenes de la política es un asunto mundial, pero sin duda es un asunto que preocupa. Claro. Serán o podrán ser los grandes ausentes en la fiesta del domingo, ¿no? Yo me acuerdo, vi una encuesta en el 2006, pero más allá del tema de medir participación e intención de voto, digamos que el filtro era para jóvenes, los que no iban a votar. Y a partir de ahí, bueno, pues decían, oye, es que pues ningún candidato me habla o no tiene una propuesta para estas cosas, etcétera. Entonces, como que además había un alejamiento del joven por no sentirse incluido o reflejado en nada de los candidatos. Digamos, esa era una. Y llamaba la atención también que la votación en los abstencionistas jóvenes era totalmente, o sea, era muy distinta a la que, o sea, digamos que era más efectivo hacia Calderón que hacia López Obrador, pero no iban a votar. Exacto. Entonces era. Y luego la otra, que la franja del 75% de participación estaba en los adultos mayores. Así es. Y el 75% de abstencionismo con los jóvenes, ¿no? Entonces sí es. Parece que es un patrón del joven de despertar tarde, ¿no? Incluso antes era tradicional que el segmento entre 18 y 21, es decir, los que iban a estrenar la credencial, sí la estrenaban. Claro. La sacabas y votabas, y después te olvidabas un ratito a través de las urnas, y ya después. Y después volvías. Pero eran ni esos.
Ni esos están yendo a votar. No hay entusiasmo ciudadano, al menos de los primovotantes, ¿no? Que es complicado. Pues a ver, seguramente a ver cómo se comporta la votación, y habrá también seguramente que replantear pues los temas de las mediciones. Claro. ¿No? O sea, porque me parece que si sale muy distinto. Bueno, pues, en Argentina les pasó. La primera vuelta pronosticaban que ganaba Milei y no. En la segunda pronosticaban que ganaba el otro y tampoco. Es decir, se equivocaron las dos veces. Sí, entonces sí habrá que ver o qué otro tipo de mecanismos deberán de usar los investigadores, claro, para romper la espiral de silencio, ¿no? Así es. Entonces, muy bien. Ahora, pues en función ya, digamos, de este tema de que ya estamos encima y que, bueno, pues el día de la elección nos va a traer, yo creo que muchas sorpresas, ¿no? En términos de si la encuesta no se movió, los nuevos personajes o caras que hay que considerar como estas partes, si son inhibidores, si no, la parte de si tenemos una elección con una franja amplia de diferencia o una cerrada, que eso nos mete en un escenario de calificación electoral y contencioso mucho más complejo que cuando se gana por mucho, ¿no? Pero, ¿cuál es qué podríamos hablar sobre la parte de la responsabilidad que todos tenemos este domingo? Mira, yo sí creo que hay que hacer. Bueno, yo sí soy un fan de votar. Yo voto en cualquier elección desde que estaba en el kinder, ¿no? Pero yo creo que sí hay que hacer un llamado muy firme, muy cálido para que la gente acuda a votar. No se nos olvide que es una fiesta, no se nos olvide que ya empezó la transferencia de responsabilidad de la ciudadanía, ya está en manos de los ciudadanos los paquetes electorales, esos son los ciudadanos que contarán nuestros votos. Entonces sí creo que hay que participar masivamente, porque finalmente una elección es una actualización del mapa político del país, ¿no? Y mientras más participación haya, esta actualización va a ofrecer mandatos más precisos. Es decir, si somos más los que acudimos a las urnas, la señal que vamos a emitir con nuestros votos va a ser más precisa y va a generar un mandato más claro a los gobernantes. Entonces creo que es muy importante, reitero, que todos acudamos a votar. Las condiciones de seguridad están dadas. El INE es una institución muy fuerte, compuesta por profesionales que van a saber hacer su trabajo. Entonces hay garantías, no va a haber burla, digamos, a la voluntad ciudadana, y por tanto, reitero, es muy importante que todos y todas acudamos el domingo a expresar nuestra... Y además, bueno, vamos a tener seguramente la transmisión del INE de la sesión permanente, donde estarán dando cortes, ampliamente difundido. Vamos a estar viendo cuántas casillas se van instalando, todos esos cortes nos los irá dando la autoridad, y pues para ver cómo se va dando esta participación. La idea es que se tengan el resultado, o se dé a conocer el resultado de las encuestas de salida a las 8 de la noche, ¿no? Sí, a ver, ahí podemos tener qué bueno que lo toques, porque podemos tener un problema. Si las encuestas de salida se comportan como está ocurriendo hoy con las encuestas normales, es probable que sí haya una diferencia entre lo que se canta con Exit Poll y lo que nos arroja el conteo rápido. Es decir, si vuelve a haber voto oculto, tú vas a poder decir lo que... Sí, pues gané por 20 puntos. Bueno, y esa es otra, que a partir de las 8, ya se instaló esta insana costumbre de autoproclamarse ganadores todos los candidatos. Entonces sí, vamos a vivir horas pues, de información no muy cierta, ¿no? Porque ni van a ser tan confiables las exit poll, o no en todos los casos, pues. Y por supuesto que todo el mundo a las 6 de la tarde va a decir, yo gané. Claro. Vámonos de fiesta, estoy feliz, agradezco el apoyo, etcétera, etcétera. Eso ya va de nuevo, lo hemos vivido muchas veces. Justo, pero porque, así como lo dices, si hay voto oculto hasta en la encuesta de salida,
el conteo rápido puede ser totalmente distinto. Así es. O con una diferencia que te digan, o sea, como en el 2006, muy cerca para dar resultado, ¿no? Sí. Y ahí, sí, pero fíjate, en el 2006 nadie se atrevió a dar resultados ni de exit poll ni de conteos rápidos. Y aquí sí podríamos tener ese tema. Exactamente. Fíjense ustedes, querido auditorio, lo importante, porque traemos esta parte de la espiral del silencio en las encuestas que sí nos puede llegar a distorsionar y que además a nivel opinión pública pues puede ser una percepción. O sea, sí, o sea, es una bomba atómica, claro. ¿no? Entonces, muy bien, pues estas son las pues temas que traemos previo y durante la elección, que vamos a estar seguramente ahí muy al pendiente todo el tiempo y toda la noche. Sí, seguro. Va a ser una noche larga. Va a ser una noche larga y bueno, nosotros vamos a estar también aquí al pendiente de todo este tema y pues bueno, reiterar que hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Es mucho más claro, como dices, la decisión, el mensaje que el ciudadano manda a los gobernantes y además me parece que se estabilizan pues tanto el triunfador como el triunfador o los pesos que se van a tener en los congresos, claro. En el Congreso Federal y en donde estamos, en los congresos locales. Entonces, pues me parece que es reiterar este llamado al voto en este próximo domingo. Pues Rodrigo, me dio muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. El gusto es mío. Tu casa. Muchas gracias. Estamos en esta emisión pre-jornada electoral. Soy Jean Paul Huber y esto es NX Noticias, Elecciones en la Mira.